Buen día, el día de hoy vamos a conversar un poco sobre lo que es la falla cardíaca. Soy Rocío Gutiérrez, residente de cardiología. En cuanto a la agenda que vamos a tocar el día de hoy, va a ser una breve introducción, la epidemiología, la fisiopatología, el concepto, algún tipo de clasificación, el diagnóstico y alguna conclusión respecto a esta enfermedad. Bueno, la falla cardíaca o insuficiencia cardíaca también es un síndrome caracterizado por signos y síntomas que van a ser generados por cualquier alteración a nivel del corazón, generando así un mal funcionamiento en el llenado ventricular y posterior eyección de sangre. Entendamos que la falla cardíaca va a tener síntomas típicos, como es la disnea, es decir, la falta de aire, que puede ocurrir a reposo o de repente realizando algún tipo de actividad, ya sea caminatas, el solo hecho de levantarse de la cama o estar quizá durmiendo y que generemos la falta o dificultad respiratoria. A su vez, otro síntoma que el paciente puede presentar son los edemas, es decir, aumento de volumen, que los pies se hinchen y que quizá también el paciente sienta ligera fatiga, incluso al conversar o tener dificultad incluso para atarse los pasadores. Y ya nosotros, como parte médica, podemos evaluar algunos signos en estos pacientes. Cuando se le hace un examen clínico, el paciente puede tener crepitantes pulmonares. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente, usualmente cuando se le pide que respire, va a hacer algunos ruidos. Al escucharle con estetoscopio, podríamos como médicos percibir. A su vez también puede generar algún tipo de edema o efusión el líquido en el pulmón, causados todos estos signos por una alteración estructural a nivel del corazón. En cuanto a la epidemiología, a nivel mundial se reporta que la incidencia de la falla cardíaca en Europa es de 3 cada 1000 habitantes en cualquier tipo de grupos etarios. Sin embargo, esta incidencia va a aumentar con el transcurso de los años, ¿no? En cuanto a la prevalencia, es decir, pacientes ya que tienen el diagnóstico, menores a 55 años solamente llega al 1%, mientras que los pacientes que tienen más de 70 años se incrementa y llega incluso a presentarse en el 10% de la población. Muchos de estos pacientes son diagnosticados en el hospital y como vamos a ver a futuro, van a ser la mayor cantidad de estos pacientes va a ser con una falla cardíaca con FEV1 reducida. ¿Qué quiere decir? En breve lo sabremos. También tengamos en cuenta que de manera ambulatoria, o sea, estos pacientes en su domicilio pueden estar presentando ya la falla cardíaca asociado a una reducción de la fracción de eyección en un 60%, leve reducción en un 24% y cuando hay una falla cardíaca con FEV1 preservada llegaría al 16%. En cuanto a las mujeres, se señala que más del 50% presenta falla cardíaca a nivel mundial. ¿Y qué origina la falla cardíaca? Tenemos múltiples causas. Dentro de ellas, algún uso de sustancias o malos hábitos como es el alcohol, la cocaína, la hipertensión también podría generar una falla cardíaca, alteraciones endocrinológicas, es decir, alguna enfermedad de la tiroides, la diabetes, la obesidad podría generar la falla cardíaca.
así como enfermedades también reumatológicas, la artritis reumatoidea, el lupus, podría desencadenar con el transcurso de los años en falla cardíaca. Múltiples organizaciones a nivel mundial han clasificado a la falla con respecto a la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. ¿Qué quiere decir esto? Que el corazoncito va a tener la capacidad de contracción con la finalidad de bombear la sangre desde la cavidad cardíaca hasta a los lechos distales y a lo largo de todo el organismo. Cuando uno padece de una falla cardíaca, se va a ver alterado esta fracción de eyección. Es así que puede presentar el individuo una falla cardíaca con FEBI preservada, una falla cardíaca con una FEBI levemente reducida, que usualmente está entre 40 a 49, una falla cardíaca con FEBI reducida es menor a 40 y una avanzada tendría que tener algún tipo de hospitalizaciones continuas, más de 3, que a pesar del tratamiento ya instaurado con dosis estándares máximas, no se haya podido revertir el cuadro que les había señalado antes, ¿no? Caracterizado por edemas, disnea, fatiga, entre otros. A su vez, esta clasificación también nos pone estadios de la misma falla cardíaca. El más conocido para nosotros es un paciente que ya tiene sintomatología de falla cardíaca y que va a generar signos y síntomas de la misma, con presencia, nuevamente recalco, de edemas en miembros inferiores, disnea, dificultad para mantenerse echado, necesidad de incluso levantarse por la madrugada porque le falta el aire, entre otras sintomatología. Y el estadio D es ya la progresión de enfermedad, y como les había mencionado, es que tiene necesidad de hospitalizaciones frecuentes a pesar de un tratamiento médico óptimo. También se puede clasificar a esos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca de acuerdo a los síntomas en relación a la actividad física. La clase 1 van a estar destinados para albergar a los pacientes que pueden hacer actividad física sin limitación, es decir, que la falla cardíaca no va a causar problemas o no se van a presentar síntomas como la disnea, fatiga, palpitaciones o aumento de volumen en las piernas. La clase 2 va a haber una ligera limitación para realizar actividad física. Usualmente los pacientes toleran el reposo, pero en actividad física ordinaria, o sea, barrer, caminar, hacer alguna actividad menor podría generar disnea, fatiga o palpitaciones. En cuanto a la clase 3, hay marcada limitación para ejecutar algún tipo de actividad física. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente, incluso en el reposo, podría generar la fatiga, que el corazón palpite, que el paciente lo sienta y que les genere una dificultad para respirar. Y la clase 4 va a estar en relación a la incapacidad completa para llevar a cabo cualquier tipo de actividad física y que va a generar un malestar continuo al paciente. ¿Y qué sintomatología podría presentar este paciente que tiene la falla cardíaca? Y obvio, los pacientes que padecen deberían ir a la brevedad a un centro de salud para ser diagnosticados. Entonces, el individuo, el paciente, ¿qué tendría que tener? Los síntomas clásicos van a ser la dificultad respiratoria, que presente ortopnea, que quiere decir que necesita el cambio de posición para poder respirar,
y que se genera este cambio de posición por la falta de aire, que genere fatiga, que genere cansancio, un tiempo más prolongado para recuperarse del ejercicio, que curse con inflamación a nivel de los tobillos, y los menos típicos podrían deberse, es decir, a una falla cardíaca o a otro tipo de enfermedad. Pero también tengamos que tenerlo en cuenta, como es la tos por las noches, la sensación de hinchazón a nivel de las piernas, que haya una pérdida de apetito, que haya palpitaciones, mareo y algún tipo de pérdida de peso, por ejemplo, más de 2.5, etc. Cuando uno acude al centro de salud, hospital, se podría realizar el diagnóstico utilizando distintos tipos de exámenes de laboratorio, así como de imágenes. El consenso internacional señala que podría hacerse un EKG, una ecografía del corazón, una radiografía torácica. También nos permitiría diagnosticar adecuadamente una falla cardíaca. A su vez, todo esto con la presencia de los síntomas y signos que ya les había mencionado. En cuanto al diagnóstico, una vez que llegamos a un hospital, al paciente que se tiene la sospecha de que tenga la falla cardíaca, se debería evaluar, hacerle una adecuada historia clínica, valorar los síntomas que el paciente va a referir, sacarle un electrocardiograma, hacerle algunos exámenes de laboratorio, hacerle una ecografía al corazón para ver si hay alguna alteración estructural en la misma, y de acuerdo a eso clasificarlo en una falla cardíaca reducida, levemente reducida, preservada u avanzada. ¿Qué podríamos hallar en el EKG, que es el electrocardiograma? Podríamos hallar presencia de ondas Q, que quiere decir que la falla cardíaca podría deberse a eventos isquémicos, que también haya un crecimiento del ventrículo izquierdo, así como un QRS prolongado. Todos estos parámetros que les menciono son evaluados por el cardiólogo y que nos va a permitir ampliar el diagnóstico de la falla cardíaca, conocer la etiología sobre todo. Otro examen que se podría realizar a estos pacientes es el ecocardiograma, que es una ecografía al corazón. Este examen nos va a permitir evaluar la función cardíaca. Como les había manifestado, es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y darnos unos valores con los cuales vamos a estratificar al paciente. A su vez, así como en el electrocardiograma, también nos puede permitir observar objetivamente si hay un crecimiento de alguna cavidad cardíaca, hay alguna alteración en cuanto a la motilidad, cómo se está moviendo ese corazón, si hay alguna alteración a nivel de las válvulas del corazón o alguna disfunción de las mismas. Otro examen que nos sirve de ayuda es la radiografía de tórax. Esta nos va a permitir ver estructuras del pulmón para ver si la falta de aire se debe a que es de origen cardiogénico o debido a otra estructura. La falta de aire no solamente es debida a un proceso o una alteración cardíaca, sino también a enfermedades que comprometen el pulmón. En esta radiografía también podríamos observar una presencia de cardiomegalia, que es el aumento del tamaño o volumen del corazón, y nos haría presumir que efectivamente los síntomas que el paciente está teniendo es por o de origen cardíaco. Finalmente, el tratamiento va a ser dirigido hacia la causa que ha desencadenado la falla cardíaca y de acuerdo a la evaluación del cardiólogo y la estratificación
de la falla cardíaca va a recibir ciertos medicamentos que van a disminuir el reingreso hospitalario, así como disminuir la mortalidad de estos pacientes. Entendamos que estos pacientes deben tener un seguimiento continuo y también deben prevenir cualquier tipo de comorbilidades. Se señala que estos pacientes deberían recibir dosis de vacunas de neumococo, la influenza, COVID, entre otros, para evitar comorbilidades o insuficiencias respiratorias debido a estos agentes virales. Por último, nuestras conclusiones de esta pequeña charla sería que la insuficiencia cardíaca con un tratamiento adecuado y seguimiento correcto puede ser controlada y así evitar su progresión. La adherencia al tratamiento y la optimización del mismo representará menores ingresos a hospitalizaciones y disminuirá la mortalidad de los pacientes. Ha sido un placer estar con ustedes. Que tengan buen día. Gracias.